contarles que efectivamente yo trabajé 20 años en Mutual de Seguridad. Hoy día estoy desarrollando una serie de proyectos en el ámbito de la cultura de seguridad, que entre otras cosas me tiene vinculado al ICSI. Mi profesión base es ingeniería civil. Creo que en la universidad nunca tuve siquiera una charla en materia de seguridad. Y si tuve alguna charla en materia de liderazgo, fue más bien teórica. La experiencia en ambas materias, tanto en seguridad como en liderazgo, la fui construyendo, probablemente al igual que la mayoría de ustedes, en el día a día, a través de mucha prueba y error. Mis primeros pasos en una gran organización como Mutual de Seguridad fue en el ámbito de la salud, trabajando con profesionales médicos, donde la seguridad del paciente, podríamos decir que de alguna manera es el riesgo mayor a cuidar. Fui conociendo distintas metodologías y modelos para trabajar la seguridad del paciente. Después, en otro rol en la gerencia general, ya me tocó trabajar con el desafío de incorporar la cultura de seguridad al interior de Mutual y también apoyar a distintas empresas en sus propios caminos de instalar una mejor y mayor cultura de seguridad en sus operaciones diarias. El foco de la presentación de hoy día, tal como decía Mario, tiene que ver con hablar de cuál es el rol que juega el liderazgo en el desarrollo de la cultura de seguridad. Quisiera partir comentándoles los contenidos que tenemos. En primer lugar, vamos a hacer un breve resumen de los modelos de cultura de seguridad con los cuales trabaja ICSI, qué es lo que es la mirada sistémica, más bien un recordatorio, no es el ámbito de esta presentación, y la relevancia de generar un proyecto de cambio cultural en este proceso. ¿Por qué es tan importante el rol del liderazgo para poder avanzar en cultura de seguridad? Vamos a profundizar un poco qué se entiende por líder y cuál es el rol del líder en este proceso de transformación, cómo el líder puede ayudar a modificar la cultura de seguridad de una organización y finalmente algunos comentarios sobre prácticas de liderazgo efectivas que son absolutamente válidos para un proyecto de cambio cultural en materia de seguridad como para cualquier otro proyecto en el ámbito de transformación de organizaciones. Cuando quienes conocemos el modelo sistémico de cultura de seguridad, y entiendo que la gran mayoría de ustedes ha participado en distintas instancias con ICSI, sabemos que existe una mirada tradicional, más bien lo que conocemos como el modelo lineal. En este modelo se supone que existe un encadenamiento, una conexión entre distintos hechos que generan causa y efecto y terminan finalmente en la ocurrencia de un accidente. Esta es la modalidad tradicional de pensar la seguridad y yo diría también que es la más intuitiva, es la que nos llega más rápido a nuestra mente porque es la que nos permite tomar conclusiones y definiciones en función de lo que estamos viendo y de cómo se relacionan los eventos y el rol que tiene el ser humano en eso. Y el modelo sistémico es una mirada bastante más integral en la que nos presenta que los accidentes y las situaciones adversas ocurren más bien por la concurrencia de una serie de elementos en una situación no deseada y que podemos intervenir entonces sobre distintas capas para que no ocurran. Ya no es una línea precisa de relaciones causas y efectos, sino que hay muchas situaciones que se interrelacionan tanto para efectos positivos como para efectos negativos. Tener en claridad estos dos modelos mentales es fundamental, no por una cuestión teórica, ya que tiene una serie de aplicaciones prácticas. ¿Cuál es el rol que juega la persona? Probablemente vamos a responder algo distinto si lo vemos en un modelo lineal, donde tendemos a pensar que la persona es la causante, por no decir el culpable muchas veces, de la falla que termina en un accidente, o si lo vemos desde el modelo sistémico, la persona más bien es el elemento que hay que proteger y entendemos que el error es parte de las características que tenemos los seres humanos y no la explicación de un accidente. Lo mismo si es que pensamos la organización, qué rol juega la organización para prevenir un accidente, o cuando generamos un modelo para investigar accidentes o incidentes de alto potencial. Es muy distinto el enfoque y los instrumentos que podemos usar en investigación de accidentes desde el modelo lineal o desde el modelo sistémico.
Y para conectarlo más bien con esta presentación, ¿cuál es el rol del liderazgo? Quienes tenemos posiciones de responsabilidad en las empresas. ¿Cuál es nuestro rol en materia de seguridad si es que tenemos un mapa conceptual asociado al modelo lineal o si tenemos un mapa conceptual asociado al modelo sistémico? El liderazgo es uno de los tantos atributos que denominamos constantes vitales necesarios para poder avanzar en cultura de seguridad. Pero me atrevería a decir que el liderazgo juega un rol fundamental en la interacción con los otros atributos de este modelo de constantes vitales, porque el liderazgo es clave para generar un cambio de mentalidad en la organización. Este cambio de mentalidad, que significa al final un cambio de cultura, debe partir primero por el líder. Si quienes están arriba de la organización no comienzan a ver la seguridad desde esta nueva perspectiva, es muy difícil que el resto de los miembros de la organización puedan hacer el cambio. El líder juega un rol fundamental en este proceso de cambio, el que debe partir por uno mismo, por el tema que vamos a profundizar más adelante. Cuando hablamos de cambiar la cultura de una empresa, en particular en la cultura de seguridad, estamos hablando de modificar de alguna manera las creencias, los comportamientos y los valores de los miembros. Estamos hablando de trabajar sobre los códigos muchas veces implícitos sobre los cuales las personas realizan sus actividades diarias. Esos códigos están fundamentados y arraigados a veces en decenas de años sobre los cuales se ha construido una organización. Y no es solo un problema de toda la organización, tenemos que estar conscientes que cada empresa normalmente tiene una serie de subculturas. Necesitamos, si vamos a avanzar en un proceso de cambio cultural, introduciendo la mirada sistémica, conocer las características culturales de la organización en general y de cada uno de los subsistemas. Tenemos que conocer la organización en la que estamos, pero también tenemos que ser capaces de distinguir a qué estado cultural queremos llegar, un estado deseado en materia de cultura de seguridad. El líder entonces tiene una tremenda responsabilidad de conocer muy bien la organización en cuanto a su cultura y ser capaz de entender qué elementos quiere cambiar para llevar la cultura de seguridad, que forma parte de la cultura de la organización, a un estado deseado, entendemos mejor. El camino seguro que no es lineal, seguro que tampoco es un camino de una curva que uno pudiese trazar. En mi experiencia de cambio, en todo proyecto de cambio cultural, es más bien un proceso que presenta avances y retrocesos. Es un proceso que muchas veces parece confuso cuando uno está en la mitad del proceso de cambio y necesitamos tener la convicción de que es necesario avanzar más en este camino de mejora, más allá de los vaivenes propios de un proceso de cambio cultural. Este cambio tiene que ser técnico y tiene que ser adaptativo. ¿Qué quiero decir con ello? Si, por ejemplo, vamos a realizar un cambio de cultura de seguridad en materia de introducir un modelo sistémico o avanzar en este modelo sistémico, bueno, tenemos que aplicar conocimiento vigente, tenemos que recurrir a los especialistas que esperamos estén bien formados en estos nuevos modelos y tenemos que asignar presupuestos. No basta con declarar el cambio, tenemos una serie de elementos propios de la administración de empresas que son necesarios. Asignar presupuestos, definir responsables, definir hitos de control. Y no basta con eso. Para generar un cambio en la cultura de seguridad, necesitamos conversar con las personas, involucrarlas. El proceso de cambio debe ser parte de las actividades que realizan las personas diariamente y además vamos a encontrar en esas conversaciones, en esos espacios de participación, información muy útil que nos permita aclarar permanentemente si el camino en el que vamos es el correcto o necesitamos hacer correcciones. En todo proceso de cambio cultural vamos a encontrar resistencia, seguro vamos a tener partidarios, vamos a tener éxitos y vamos a tener fracasos o dificultades. De alguna manera estos momentos difíciles son parte del proceso de cambio. Un proceso de cambio cultural requiere un liderazgo valiente de alguna manera, que esté convencido de la necesidad de generar un cambio y de los riesgos que significa vivir en ese proceso.
un proceso de cambio cultural requiere invertir dinero y sobre todo requiere invertir mucho tiempo. En mi experiencia, el tiempo que estuve en Mutual, cuando decidimos avanzar en la incorporación de este modelo de cambio cultural, les diría que primero hay que tomar una decisión que es un poco un salto al vacío, porque significa tomar un modelo que no es el habitual, que no es el que normalmente usan las empresas, y por lo tanto se requiere mucha convicción. Es lo que he visto también en muchas empresas en Chile y en otros países que tienen modelos más avanzados de cultura de seguridad. Todo parte de un convencimiento mayor del líder, que no es un especialista en materia de seguridad, pero que está convencido que es necesario dar este salto. No estamos solos en el proceso. El liderazgo no se ejerce de manera solitaria, se ejerce en equipo. Y este salto que parece al vacío nunca es tanto si es que sabemos acompañarnos de personas que nos vayan apoyando, ya sea desde el rol técnico, desde los roles de operación, desde los roles de recursos humanos. Pero necesitamos saber que vamos a andar a ratos a ciegas y tenemos que disponer de mecanismos que nos permitan verificar si vamos bien o no, aprender de los errores de alguna manera, valorar los problemas y las dificultades como situaciones en las cuales podemos aprender y avanzar en este proceso de cambio cultural que siempre es a la medida de cada organización. Todo este proceso de cambio es imposible realizar si no hay un liderazgo convencido, si no hay una claridad respecto de qué elementos de la cultura queremos cambiar y si no lo hacemos con la mayor cantidad de miembros de la organización. Aquí hay otro desafío. El modelo lineal, de alguna manera, desde el rol del liderazgo, supone que las respuestas están arriba en la organización, que son los jefes, los gerentes, los managers, los que conocen las respuestas y las transmiten a toda la organización. Bueno, más bien un cambio cultural en el ámbito del modelo sistémico, en mi experiencia, requiere la convicción de los niveles superiores y la participación combinada con todos los miembros de la organización, generando espacios para que supervisores, trabajadores, profesionales de distintos ámbitos, no solo en seguridad, participen de un proyecto colaborativo de transformación de la organización. Los cambios en seguridad no ocurren en las oficinas de los líderes. Ahí se toman algunas decisiones, pero los principales cambios ocurren en la línea de la operación, donde están los riesgos y donde están más bien los trabajadores que están enfrentados a los principales riesgos. Ahí necesitamos instalar los cambios, necesitamos involucrar a las personas que participan de esos procesos, en esos cambios, y ahí también tenemos mucha información muy rica, necesaria para poder avanzar en este proceso de transformación y de cambio cultural. Un proyecto de cambio de la cultura de una organización requiere de mucha energía, requiere de mucha constancia, compromiso y con éxitos que probablemente se hacen poco visibles en el día a día y se necesita algún tiempo para poder mirar en retrospectiva cuánto hemos avanzado y cuánto no hemos avanzado.